Ahora me propongo explicar los procesos arbitrales que tanta importancia económica y política tienen en la nación, que han dado inclusive a comentarios bastante censurables acerca de los comportamientos en ciertos procesos de algunos árbitros, porque eso ha dado lugar inclusive a críticas tales como la de que existe una especie de cartel del arbitraje que se ha apoderado de los procesos de infraestructura en los que intervienen entidades públicas. Este es un proceso trascendental en la vida económica y jurídica de cualquier nación que esté en vías de desarrollo. El proceso arbitral es un proceso que tiene un fundamento constitucional en cuanto que está previsto en el artículo 116 de la Carta Política, pero obviamente el arbitraje no surgió en la Constitución del 91. Antes de eso, la primera ley que se conoce en el país fue la Ley 105 de 1890, vino después el Código Judicial, la Ley 105 del año 1931, la Ley 2 de 1938 también hizo unos aportes importantes. Después de expedida la Constitución y el Decreto 2279 del 89, después de expedida la Constitución del 91, toda esta legislación anterior fue compilada en un decreto que es el Decreto 18 de 1998 y hoy finalmente el estatuto rector del proceso arbitral es la Ley 1563 de 2012, que cariñosamente por los externadistas es conocida como la Ley Hinestrosa, dado que fue el último trabajo que el maestro Fernando Hinestrosa desarrolló antes de morir. Ahora bien, ¿cuál es el concepto del proceso arbitral? El proceso arbitral es un trámite en virtud del cual se sustrae del conocimiento de la justicia ordinaria o contenciosa un asunto que enfrente a partes plenamente capaces que tengan disposición del derecho en litigio para sacarlo del conocimiento de esa jurisdicción ordinaria o la contenciosa y tramitarlo ante unos particulares que están investidos transitoriamente de la función pública de administrar justicia. Ese proceso arbitral es importante diferenciarlo de otras categorías o conceptos. En primer lugar, de la conciliación. La conciliación es un trámite en virtud del cual unas partes que tienen un conflicto acuden ante una persona que es un conciliador para que con su ayuda esas personas traten de buscarle una solución al conflicto. El conciliador, contrario a lo que dice el artículo 116 de la Constitución, no es juez, no dice el derecho. El conciliador propone fórmulas a las partes que están enfrentadas para que las partes decidan si las acogen o no las acogen, porque lo que diga el conciliador no es obligatorio. De manera que desde ese punto de vista se distingue del arbitraje, porque el arbitraje, las personas que ofician como árbitros son jueces y la decisión que adoptan esos árbitros es una decisión que es obligatoria para las partes porque se dicta una sentencia que aquí en este proceso toma el nombre de laudo. La amigable composición es también una forma de terminar los conflictos de manera pacífica, que consiste en que las partes que tengan una controversia acuden ante un amigable componedor para que ese amigable componedor defina una fórmula contractual a la cual deban someterse esas partes que se convierte en obligatoria para ellos. Esa amigable composición pues es diferente del arbitraje, porque el arbitraje, repito, es un proceso donde los árbitros profieren un laudo. En el amigable composición, el amigable componedor no es un juez, es eso, un amigable componedor. Y lo que él dicta no es un laudo, sino que dicta una fórmula contractual a la cual deben someterse las partes para dirimir su conflicto. La transacción también difiere del arbitraje. ¿Por qué? Porque en la transacción es una manera de resolver un conflicto directamente por las partes. Ellas transigen las diferencias. En cambio, en el arbitraje resuelven esas diferencias acudiendo a un tercero o a unos terceros que son los árbitros. De manera que en un caso hay heterocomposición y en el otro no.
son todos, ¿qué tienen en común? Tienen en común que todos son mecanismos alternativos de solución de conflictos. Los asuntos que se pueden llevar a arbitraje son solamente aquellos de los cuales las partes que estén en controversia puedan disponer del derecho en litigio. Es decir, que sean asuntos transigibles, aun cuando no se utiliza esa expresión, es evidente que ese es el sentido de esta disposición. A este proceso no se pueden llevar asuntos que deben tramitarse por la jurisdicción voluntaria, porque aquí son asuntos eminentemente contenciosos. Lo otro es, si en este proceso se pueden ventilar pretensiones de naturaleza ejecutiva, o lo que es lo mismo, si en este proceso se pueden ventilar procesos ejecutivos. La respuesta frente a esto es la siguiente. Desde el punto de vista legal, no hay impedimento para que se pueda llevar un proceso ejecutivo ante árbitros. Empero, la legislación actual vigente nuestra no contempla todavía un proceso ejecutivo arbitral, por lo cual, si bien se puede porque la legislación no lo prohíbe, y por el contrario, una jurisprudencia de la Corte Constitucional dijo que no había ningún inconveniente en que se creara un proceso ejecutivo arbitral, no se puede adelantar un proceso ejecutivo arbitral en las actuales formas de la legislación nuestra, porque no existe una reglamentación de ese proceso ejecutivo arbitral. Ahora bien, ¿qué es el pacto arbitral? El pacto arbitral es ese negocio jurídico que celebran las partes con base en el cual se obligan a que esa controversia no la van a ventilar ante la justicia ordinaria o ante la justicia contenciosa, sino que la van a llevar ante árbitros. Ese pacto arbitral tiene tres formas de darse. La cláusula compromisoria. La cláusula compromisoria, como el nombre lo sugiere, es una cláusula de un contrato en virtud de la cual las partes que están celebrando un contrato acuerdan que si se llega a presentar controversia entre ellos por razón de ese contrato, no las van a ventilar ante la justicia ordinaria, sino que las van a someter a un tribunal arbitral. En ese evento, esa cláusula compromisoria puede constar en el texto mismo del contrato o en otro documento aparte, con tal que ese documento aparte tenga todas las referencias del contrato al cual pertenece la cláusula. El compromiso es también un negocio jurídico que hacen las partes para sustraer una controversia del conocimiento de la justicia ordinaria o la contenciosa y llevarla ante los árbitros. Pero a diferencia de la cláusula compromisoria, en el compromiso las partes llegan a ese acuerdo cuando ya tienen el conflicto. En la cláusula compromisoria han celebrado ese acuerdo de ir ante árbitros cuando todavía no conocen el conflicto. En el compromiso ya conocen el conflicto. Entonces ese compromiso tiene que constar en un documento que debe contener el conflicto que se pretende dirimir y con base en ese documento se puede constituir un tribunal arbitral. Si el asunto respecto del cual se celebra el compromiso ya está en trámite judicial, ese compromiso hace que el proceso deje de adelantarse ante la justicia ordinaria y se lleve ante los árbitros. Si los árbitros no logran proferir laudo y el asunto sigue sin solución, ese proceso regresa al juzgado donde inicialmente estaba en curso. Y la otra forma del pacto arbitral es lo que se denomina como la cláusula implícita. Es algo tomado del derecho internacional. Esto consiste en que si una parte presenta una demanda alegando o invocando que hay pacto arbitral y su contraparte al contestar la demanda guarda silencio, entonces esa conducta implica que implícitamente aceptó someter ese proceso ante árbitros. O lo contrario, si es un demandado que alega que existe un pacto arbitral y su contraparte, el demandante, no desconoce esa manifestación, ese silencio implica entonces que ha aceptado implícitamente someterse a un procedimiento arbitral. ¿Cuáles son las clases de arbitraje? Yo creo que hay 4 clases de arbitraje que se pueden definir según diferentes criterios. El primero, según la naturaleza jurídica.
Según la naturaleza jurídica, los arbitrajes son privados o particulares y estatales. Esto quiere decir que un arbitraje será privado o particular cuando todas las partes son personas o entes particulares. Ese proceso tiene una peculiaridad y es que los particulares pueden darse sus propias reglas en ese trámite o pueden someterse a las reglas de un centro de arbitraje. Según el funcionamiento, el arbitraje puede ser institucional, cuando quiera que es administrado por un centro de arbitraje. En ese evento, ese proceso se somete a las reglas de ese centro de arbitraje y el arbitraje toma la denominación de ad hoc cuando quiera que se trata de un proceso que no es administrado por un centro de arbitraje, sino que es administrado directamente por los árbitros designados. Según la materia, el arbitraje puede ser en derecho, en equidad o conciencia y técnico. El arbitraje en derecho es aquel en el que los árbitros deben proferir su laudo de acuerdo con normas jurídicas. Y por supuesto, un arbitraje en derecho significa que los árbitros tienen que ser abogados y cuando se trata de entidades públicas, pues deben tener los requisitos que exige la ley a una persona para ser magistrado de tribunal. El laudo en equidad o conciencia es aquel que se da cuando quiera que el fallo debe darse simplemente de acuerdo con la convicción íntima de una persona. Por supuesto, el fallo en equidad o conciencia, el árbitro puede ser cualquier persona, inclusive los abogados, y el arbitraje técnico es aquel que simplemente tiene por objeto la controversia, dirimir un aspecto de orden técnico en el que gravita la competencia. Y según la cuantía, el arbitraje puede ser de mayor y menor cuantía sin que eso altere el trámite. Que el proceso sea de mayor y menor cuantía tiene importancia, es en función del número de árbitros. Por regla general, un arbitraje de mayor cuantía implica que debe ser integrado por 3 árbitros, sin perjuicio de que si las partes quieren, pueden acordar que en vez de 3 árbitros sea único. Y si el arbitraje es de menor cuantía, entonces eso significa que por regla general el arbitraje estará conformado por un solo árbitro, sin perjuicio de que las partes puedan nombrar 3 árbitros. ¿Y qué es mayor o menor cuantía? La cuantía es mayor cuando quiera que se trata de una controversia que supera el equivalente a 400 salarios mínimos mensuales. Repito, el trámite no varía. Cualquier proceso arbitral de mayor o menor cuantía es el mismo. Lo que varía es el número legal de los árbitros que deben tener. ¿Qué son los centros de arbitraje? Los centros de arbitraje son esas dependencias vinculadas a una persona jurídica sin ánimo de lucro, en los que se organizan todo lo concerniente a la administración de procesos arbitrales. Un centro de arbitraje, para poder funcionar, requiere del visto bueno del Ministerio de Justicia. El centro de arbitraje requiere una licencia expedida por el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia es la autoridad que ejerce control y vigilancia sobre esos centros de arbitraje, que, repito, solamente pueden fundar personas jurídicas sin ánimo de lucro. En ese centro de arbitraje se define un reglamento, se definen unas normas procedimentales y los arbitrajes institucionales funcionan sujetos a esas reglas de ese centro de arbitraje. Ahora hablemos de las normas procesales del proceso arbitral institucional. El proceso arbitral institucional se inicia como cualquier otro proceso con la formulación de la demanda. Se presenta la demanda de acuerdo con todos los requisitos legales ante el director del centro de arbitraje. El director del centro de arbitraje no ejerce autoridad jurisdiccional, él simplemente se limita a recibir la demanda. Una vez que el director del centro de arbitraje recibe la demanda, se inicia el procedimiento encaminado a designar los árbitros. ¿Cómo se designan los árbitros y el secretario? Los árbitros se designan de acuerdo como esté previsto en el pacto arbitral. Si se dijo que era de común acuerdo, entonces las partes deben concurrir a una audiencia
para ver si se ponen de acuerdo. Si se dijo que lo nombraba un tercero, se comunica a ese tercero para que los nombre y le dan un plazo de 5 días. Si no es posible que las partes se pongan de acuerdo para designar árbitros, ni el tercero que fue designado cumple con esa obligación, entonces, ante la imposibilidad de que sean las partes o el mecanismo que ellos habían acordado para designar los árbitros, se remite el asunto al juez civil del circuito del lugar para que el juez civil del circuito proceda a designar esos árbitros. Los secretarios en un tribunal arbitral institucional se designan por los árbitros una vez esté instalado el proceso. Un aspecto importante, trascendental, que yo creo que ha tenido mucha importancia es lo relativo al deber de información de los árbitros y secretarios y lo relativo a los impedimentos y recusaciones. Entonces, es importante señalar, un árbitro y un secretario, como es un juez y es otro es un funcionario judicial transitoriamente investido de esas facultades, tienen que declararse impedidos de un asunto o pueden ser recusados cuando respecto de ellos concurran las causales previstas en el Código General del Proceso, o inclusive las inhabilidades que puedan estar previstas en el Código Disciplinario Único. De manera que el impedimento está sujeto a un trámite sencillo que consiste en que el árbitro que se declare impedido queda marginado del asunto. O cuando se va a formular una recusación, la parte interesada formula la recusación y si él no acepta la recusación, entonces sus compañeros, si los hay, deciden. Si no hay quien decida, entonces se va al juez civil del circuito para que decida esa situación. El deber de información es una figura que fue implementada en la Ley 1563 del año 2012. ¿En qué consiste? Consiste en esa obligación que tiene el árbitro y el secretario al momento de aceptar el nombramiento, de indicar cualquier hecho del que tenga conocimiento que pueda afectar su imparcialidad y su independencia. Tiene que informar, por ejemplo, en cuántos procesos ha estado involucrado con los abogados de las partes o con las partes, si ha sido asesor de alguna de ellas durante los últimos 2 años. Deberá explicar con claridad cuáles relaciones profesionales ha tenido con esos colegas en los 2 últimos años. Debe informar cualquier otro hecho de naturaleza personal que él considere que las partes deban saberlo para los fines de poder establecer si ellos quieren que ese árbitro siga o no. El árbitro se le comunica el nombramiento y dentro de los 5 días siguientes informa lo respectivo. Una vez informado, se corre traslado a las partes para que ellas se manifiesten. Si las partes guardan silencio, pues ese árbitro va a continuar, pero puede ocurrir que una de las partes diga: la información suministrada por este árbitro me causa preocupación, yo preferiría que él se retirara. En ese evento, ese árbitro decidirá si se retira o no, y si decide no retirarse, sus compañeros van a decidir. En este punto fue equivocado el giro que le dio en el Congreso al proyecto de ley de atribuirle a este trámite algo parecido a la solución de las recusaciones, porque la idea era que un árbitro respecto del cual se manifiestan inquietudes se retirara automáticamente. Ahora bien, ese deber de información lo debe cumplir el árbitro no solamente al momento de aceptar el nombramiento, sino en cualquier momento del proceso que se presente alguna situación. Lo mismo el secretario. Ahora bien, cuando un árbitro o un secretario omite informar algo que debió haber informado inicialmente, por ejemplo, el árbitro omite informar que él es coapoderado con uno de los apoderados en otro proceso. Se le olvidó mencionar eso. El hecho de que un árbitro omita informar sobre una específica situación que debió haber informado, por ese solo motivo, ese hecho se convierte en causal de recusación y puede ser recusado para separarlo del conocimiento del asunto. Los motivos del deber de información no son causales de impedimento y recusación, pero cuando un árbitro o un secretario omiten informar, ese hecho, esa omisión,
sí puede dar lugar a impedimentos y recusaciones. Un árbitro que ha sido nombrado de común acuerdo por las partes no puede ser recusado sino por situaciones sobrevinientes a ese nombramiento, a menos que de ello no hubiera tenido noticia la parte que recuse. ¿Un abogado debe ser justo o luchar por lo que cree que es la justicia, o eso es una misión que debe ser reservada únicamente al juez como juzgador? No, toda persona que se aproxime a la justicia debe tener la noción de que es importante ser justo. Como diría Menandro, el dramaturgo griego, el hombre injusto no es aquel que comete una injusticia, sino aquel que, pudiendo ser injusto, prefiere no serlo.